Mientras seguimos conteniendo el aliento, los venezolanos de todas partes, dentro y fuera del país, en contra y a favor del gobierno, todos nos preguntamos qué va a pasar. Y hay varios ejemplos que la historia da de países que han atravesado situaciones equivalentes, parecidas, en procesos similares al nuestro. Tomemos solo el caso de Colombia, que a principios de siglo fue capaz de sentar en mesas de negociación para la pacificación, el desarme y la reinserción, también para la ubicación de responsabilidades, comisiones de la verdad, a los victimarios, aquellos que por 50 años habían estado explotando carros, secuestrando gente, reclutando en condiciones de esclavitud a niños campesinos, que produjeron tal desastre de la sociedad colombiana que millares y millares tuvieron que emigrar a otros países, inclusive a Venezuela. Sentaron a esos victimarios con las víctimas que se sobrepusieron a sus pérdidas familiares, económicas, de la calidad de las condiciones de vida, para imaginar una Colombia posible. Y el resultado fueron los procesos de paz que felizmente abrieron una nueva oportunidad para ese país, al cabo de la cual Colombia se dibujó como un fenómeno de resurgimiento económico, de calidad de vida. Ellos saltaron rápidamente de la catástrofe de las sociedades eclosionadas a unos paraísos turísticos, residenciales. Incluso muchos ciudadanos norteamericanos de la tercera edad se han ido a residir a Colombia sintiéndose seguros, hasta que volvió a comenzar más o menos los mismos episodios anteriores, pero ubiquemos lo que fueron capaces de empezar a principios de siglo. Se sobrepusieron a sus diferencias, a sus duelos, a sus pérdidas, para imaginar un país distinto. Y lo lograron. Al otro lado, un ejemplo negativo, Argentina. La inmensa potencia argentina, que fue la octava economía del mundo a principios del siglo XX. Un país potencia en todos los sentidos, territorial, de la alimentación, de la cultura. Pero los argentinos tienen un sistema de radicalismo bifronte en lo político. Un argentino no le perdona al otro nada. Y entonces las dos facciones, o las tres o las cuatro, se fueron enfrentando cíclicamente en diatribas, en luchas políticas violentas incluso, y a los militares les rogaban unos políticos argentinos que depusieran a los otros políticos que estaban en el poder, y por esa vía se salió el Pandora de su caja y fueron capaces de desencadenar unos procesos de genocidio, de aniquilación sistemática de víctimas civiles. Porque bueno es recordar que lo vivido por la culta argentina no tiene parangón. Secuestros de niños, asesinatos masivos, desapariciones. Hay un conjunto numeroso de víctimas que nunca aparecieron. Y eso fue consecuencia de que los argentinos no eran capaces de entenderse los unos con los otros. Finalmente, cuando fueron capaces de superar esas divisiones terribles, se encauzaron hacia un esquema de convivencia. Nosotros tenemos que aprender de lo que han vivido países en similar situación a la nuestra. Podemos seguir como en la fotografía que nos hemos tomado durante 25 años. Un pedazo de Venezuela pensando que puede exterminar al otro, el otro esperando para tomar revancha, los de aquí deteniendo sin fórmula de juicio, sin debido proceso, sin las garantías mínimas y respetando todos los derechos humanos a todo el que le llevara lo contrario, y los de acá locos que aquellos se caigan para definitivamente exterminarlos como factor político. Bueno, las cosas se han dado en otro sentido y para bien o para mal vamos a tener que aprender a convivir. Entonces es la oportunidad de aceptar que tenemos una oportunidad. ¿Cómo la vamos a asumir? Por la pasiva, negativa, esperando que todo fracase y que se vuelva a previos estadios, previas etapas. Un mensaje muy claro para Delcy Rodríguez. Doctora, usted tiene que atreverse. Afortunadamente usted estudió.
sabe las lecciones de la historia. Usted sabe lo que es un análisis estratégico, situacional, FODA, conoce todas las herramientas del análisis moderno y sabe qué tiene a favor y en contra. Usted tiene grandes probabilidades de usted misma liderar un proceso de reconversión, de reapertura. Primero de su fuerza política, que está esperando una vuelta al chavismo de los orígenes, que fue muy distinto a lo que se terminó configurando después. Y usted misma, en la circunstancia que esté, actualmente debe arriesgarse a iniciar procesos impostergables, porque siempre he dicho, aún en la noche más oscura de la represión, que el tema económico era incluso más urgente que el político, que todo podía esperar, pero no la supervivencia, el abasto, la alimentación, la calidad de vida. Usted tiene que abanderar la dolarización del país con el caudal de recursos que le está ingresando a las arcas nacionales, entiendo que también fiscalizadas, pero allí están. Se puede crear un colchón mínimo para ir amortiguando una dolarización por etapas, que comience dolarizando ciertas etapas, coexistan por solo lapsos definidos, limitados y que sea imposible postergarlos, los dos sistemas económicos, y que a vuelta de muy poco tiempo, no solo las actividades productivas de la inversión, de la captación de recursos se hagan en dólares, sino que hagamos como los ecuatorianos, tengamos el dólar como moneda nacional. Atrévase, doctora Rodríguez. Es una jugada arriesgada, pero el país se lo va a agradecer de la misma manera como los ecuatorianos le han seguido agradeciendo a Yamil Mahuad aquel golpe de timón asertivo que en su oportunidad dio. ¿Qué de beneficios le trajo a Ecuador la dolarización? Los otros procesos que la doctora Rodríguez tiene que empezar ya es el golpe de timón de las libertades. Ella misma debe abrir las cárceles de par en par. Debemos volver a un momento como aquel glorioso 1936, cuando Andrés Eloy Blanco presidió una procesión que fue echar las cadenas al mar y dijo que más nunca los hijos de Venezuela vuelvan a vivir una situación. Algo así debe producirse, con participación del gobierno, de esa interinato que hay, pero también con el apoyo, por supuesto, está de la oposición, que es imprescindible ahorita por las grandes responsabilidades que poco a poco va tomando. Y el otro factor es impostergable también, devolverle los partidos a sus dirigentes legítimos, los partidos del establishment, eso que las directivas de Primero Justicia, de COPEI han sido puestas por medidas judiciales con tipos que no tenían que ver nada con esas organizaciones, es una barbaridad. De la misma manera, devolverle los partidos de izquierda a sus legítimos dirigentes, que incluso ellos fueron victimizados durante este tiempo. La dirigencia opositora en el exilio debe volver ya en plenitud de condiciones. Si usted abre esas compuertas, puede reivindicarlas posteriormente, porque el chavismo a lo que debe apostar básicamente es a reencontrarse con lo que inicialmente al principio no eran un movimiento represivo ni de persecución de gente. Al principio eran una esperanza, una promesa de cambio con un enorme arraigo popular. Y durante mucho tiempo tomaron muchas medidas que conectaron con el alma popular venezolana. ¿Por qué no arriesgarse a volver a los inicios? Ensáyelo, inténtelo. La otra alternativa, hipótesis nula, de que se gana tiempo para poder dar otro zarpazo dictatorial y mantener el precario dominio en base al terror, al arrinconamiento. Mire las consecuencias que eso ha traído. Llegamos al llegadero y esto también le da una oportunidad al gobierno. La oposición debe venir ahora con un planteamiento de unidad nacional, porque el chavismo está intacto en los cuadros medios y altos de las Fuerzas Armadas, en la estructura del control social, político, parroquial y en las instituciones que ellos crearon. Entonces hay que aprender a convivir para que la democracia genere cambio, genere reinvención, genere procesos
constituyentes sin una constitución. Y básicamente que en un clima de unidad nacional caminemos hacia la Venezuela posible. Ay, porque si nos hemos ganado una lotería de la cual no teníamos ni siquiera idea. ¿Quién sabía que Venezuela era tan rica? Esto es una sorpresa. En general había la idea que era un país rico, pero al punto de que el petróleo venezolano es uno de los factores claves de la economía mundial hoy en día. La bonanza petrolera, esta nueva suba que hemos vivido, debe ser vista con visión estratégica, valga el pleonasmo. Primero, siendo que ya no estamos en el estadio anterior, sino que vivimos el mundo del sobrecalentamiento global, la actividad petrolera venezolana no puede ceñirse bajo los parámetros de todos los años precedentes, porque incluso en la dorada edad de PDVSA se cometieron muchos desastres ambientales, se asumieron risueñamente. Tenemos que mirar los modelos de esas economías que han promovido un desarrollo sustentable, que la minería no destroce el ecosistema, porque Venezuela vive ya una crisis ambiental. Esas temperaturas, esos calores vaporosos, las sequías, la falta de agua, todo eso tiene un nombre. Y si a eso le metemos un sobrecalentamiento que va a generar la actividad petrolera increciendo, imagínense ustedes, esto desde el principio no da tiempo a esperar una constituyente, no da tiempo a esperar un cambio de gobierno, eso hay que asumirlo desde ya. Y este tema hay que plantearlo en las conversaciones del relanzamiento de la actividad petrolera. Para eso los conservacionistas, ecologistas, los líderes de la protección ambiental y los líderes políticos y sociales tienen mucho que hablar. Fundamentalmente, que la actividad petrolera se lleve adelante en un esquema distinto. Luego está el tema humano. Reitero, ¿qué vamos a hacer con esos millares de venezolanos que han sobrevivido como colectivos en esa figura político-económica que dependía básicamente del gobierno? Hay que bajarlos de las motos. No todos los motorizados son colectivos. De mi familia incluso unos que se ganan la vida con enormes sacrificios sin haber tenido que ver nada con el gobierno. Pero hay mucho que combina ambos roles. Hay que bajarlos de las motos y hay que bajarlos de la fantasía de que pueden vivir de esa maraña. Hay que cambiarles la moto por un arado, hay que cambiarles la moto por una mesa del carpintero, por una pala de albañilería, reinsertarlos en la sociedad, porque lo más importante hacia lo que debemos apuntar es una reinvención cultural de Venezuela. Todo esto que hemos visto, vivido, sufrido, padecido, pagado en estos años, tiene que tener una utilidad práctica hacia el futuro. Lo mismo con el tema de los venezolanos que han estado vinculados, dependiendo, actuando en los grupos violentos. Muchos de ellos están en el exilio. Ustedes han visto las noticias que llegan. En cuanto Venezuela vuelva a ser Venezuela, ellos se van a repatriar. Les vamos a permitir que vuelvan a organizarse en las bandas que llenaron la crónica roja de todos nuestros años a lo largo de tanto tiempo. Hay que pasar a la iniciativa, a la posición de vanguardia. Y en lugar que ellos vengan nosotros a hacer un plan, estoy hablando del sistema, de Venezuela como inteligencia, de la dirigencia política y social y cultural y religiosa nacional, ofrecer un plan de segunda vida que tiene que ver mucho con la actividad científica de la criminología, cómo desarmar esos grupos, cómo ofrecerles un programa ocupacional. Porque así como son brillantes para jugarse la vida, para cometer esas barbaridades brillantes y criminales y terribles y malvados, pueden ser útiles en otras áreas del desempeño. Mejor dicho, pueden desempeñarse, pueden trabajar y recordarles que todo el dinero mal habido, toda la miel que produce un botín de secuestro, de extorsión, de robo, es amarga, mientras que el pan amargo de la pobreza con dignidad, del trabajo dignamente ejecutado, termina siendo dulce porque es garantía para tus hijos.
Con ellos tenemos que hacer un especial trabajo de pacificación, de confesión, judicialización, reducción de penas, también de castigos, porque imagínense, el que tiene una larga lista de muertos a cuesta no puede pretender que la sociedad lo perdone de buenas a primeras, pero también tiene que hacer un esfuerzo él mismo por abrirse oportunidades él y por abrirle oportunidades a su familia. Recuerden que en el fondo está la familia. Yo he tenido cerca en la actividad abogadil a delincuentes que son sociópatas, pero tienen un lado, como todos los Pablo Escobar, de la familia, que quieren, aman a la familia. Y entonces, por ese lado, abrirles una oportunidad que beneficie también a la familia. El capital humano de Venezuela termina siendo hasta más estratégico que el del petróleo. Hemos aprendido en estos años, lo hemos descubierto, que los oficios más remunerativos, los que no se ven amenazados por la inteligencia artificial, son los que muchos venezolanos desarrollaron por muchos años, por cierto, a veces muy mal pagos. Albañilería, agricultura, mecánica, construcción en todos sus tipos, carpintería, ebanistería, electricidad. Bueno, tenemos que rescatar el INSE, que es una gloriosa herencia de un socialista demócrata, de un adeco que creía en proteger a los más humildes, llamado Luis Beltrán Prieto Figueroa, que en los años 60 creó el INSE. Pero sacarle al INSE ese elemento ideológico y volverlo a hacer lo que era. En la época que yo estudié taquigrafía allá hace 50 años, ya no hay la taquigrafía, pero tienen la oportunidad de preparar las legiones de artesanos, de trabajadores manuales, de técnicos. En Estados Unidos, para llegar a ser plomero, tienen que estudiar 3 años y pagar un montón en un college. Aquí los plomeros los gradúa el INSE en plenitud de capacidad competitiva con aquellos. Pues esa universidad del trabajo popular, del trabajo competitiva, debe ser herramienta fundamental para el relanzamiento de Venezuela. Porque si todo sigue como parece que va, Venezuela va a vivir el fenómeno de Guyana, lo que tiene Guyana aquí al lado, que no se da abasto la contratación, la construcción, la venta de bienes, viviendas, y para todo eso va a ser una falta una mano de obra calificada. Vamos a hacer como hace 50 años, cuando nadie quería hacer nada y venían los colombianos a resolver todos los problemas manuales en Venezuela. No, ya descubrimos que no hay nada mejor que la aptitud, la resiliencia, la capacidad de sobrevivir ante las dificultades, y eso es lo que debemos cultivar en la nueva etapa histórica que está a punto de comenzar en Venezuela, si cada quien asume su responsabilidad. Porque se trata de ver este tesoro de país. Yo no sabía que era tan rico, yo no sabía que era tan determinante la riqueza petrolera venezolana en el escenario mundial. Y debemos acercarnos a un escenario en el cual cada quien pueda disfrutar, recibir lo que por imperio legal y por una simple aritmética le corresponde. No es posible que el país, el de las segundas o terceras o primeras reservas estratégicas de petróleo en el mundo, siga teniendo a sus nacionales. Hoy, ¿cuántos se levantaron por allá en Perú a vender en los mercados, en Colombia a vender hielo en las esquinas? No, hay que repatriar a los venezolanos con un mercado laboral, con unas condiciones dignas, incluso para que después volvamos a ser el país que le dábamos acogida, recepción y una oportunidad de segunda vida a todos esos países que lamentablemente, bueno, no fueron tan beneficiados por la naturaleza. Tenemos frente a nosotros una enorme oportunidad que comienza con el principio del pluralismo, de la tolerancia, de aprender que este no va a poder exterminar, ni más nunca sojuzgar, ni secuestrar, ni encarcelar, ni menos lanzar por la ventana al adversario. Y el otro tampoco puede pensar que aquel va a desaparecer, que cuando se caiga va a extinguirse, no solo biológica, sino ideológicamente. No, va a haber mucha izquierda en Venezuela después que
el chavismo salga del poder y ellos van a seguir cooptando. Y nos hace falta una derecha con visión de la solidaridad, de la pasión cristiana, del servicio a los demás, y un socialismo que vuelva a sus orígenes. Lo que siempre pensé, que debíamos cruzar un puente mínimo y encontrarnos en el centro. Tanto socialismo como permita la factura petrolera, no sé cómo lo llamarán en el futuro, tanto capitalismo haga falta para que mantengamos bollante la economía nacional. Esta tesis, porque lo que estoy formulando es una tesis política, un poco jurídica, también criminológica, es para abrir un debate. Mientras se celebran las elecciones, hay temas impostergables. El de la defensa nacional, hay que reconvertir a las Fuerzas Armadas. Esa visión pretoriana que había, que eran una fuerza de control social, de contención interna, eso no sirvió para nada. Hay que profesionalizarlas y encauzarlas, focalizarlas en el tema de la verdadera guerra. La guerra hoy en día ya sabemos cómo es. Lo estamos viendo en Irán, lo vimos aquí en Venezuela, está de relieve en todas partes, que de nada valen esas numerosas tropas a lo polaco resistiendo ante los cambios tecnológicos. Luego, la apuesta por la tolerancia debe ser también un ejercicio individual, familiar, político, colectivo, de perspectiva. Este programa y todo lo que estoy planteando va a ser criticado, satanizado, ridiculizado y buscarán las maneras de criticar cada cosa que aquí se diga. Son ideas. Las ideas merecen ser discutidas. Debemos aprender a ver lo que los demás dicen con respeto, con moderación, anteponiendo nuestras ideas y en un proceso, eso se llama dialéctico, tesis, antítesis y síntesis, y sacar conclusiones. Debemos aprender a coexistir con los contrarios. Venezuela ha practicado el canibalismo, el radicalismo muchas veces a lo largo de la historia. En 1859, un proceso fundamentalista que la brillante oligarquía conservadora ejecutó contra algunos disidentes liberales desembocó en la Guerra Federal. ¿Y qué consecuencias terribles tuvo eso? 350,000 víctimas para el país. Antonio Guzmán Blanco raspó su hora histórica, su momento de gloria, porque fue incapaz de ver con grandeza, con generosidad y de permitir que los José Antonio Pérez Bonalde no siguieran en el exilio. Guzmán raspó el examen como lo raspa Gómez, porque Gómez hizo mucho positivo, pero con las cárceles llenas, con la sociedad entenebrecida, deprimida, no pasa el examen de la historia. La Cuarta República, de la cual yo orgullosamente formo parte, cometió también muchos errores. Y uno de los temas importantes desde ahora mismo es que los partidos sean capaces de relanzarse en lo ideológico y en lo funcional. Esos esquemas del caudillismo, del grupalismo, del favoritismo, de las decisiones a dedo, eso condujo al harakiri de 1998. No vamos a ser tan locos de permitir que mañana pasado vuelva a ocurrir lo mismo, o peor aún, que no se abran nuevas oportunidades porque los partidos no se abran. Los partidos son indiscutiblemente insustituibles, partidos con sus dirigentes auténticos, con sus idearios, con sus planteamientos, pero los partidos tienen que asumir el reto histórico de todas las índoles. Hay que darle gracias a Dios por haber nacido en Venezuela. Todavía no podemos acuñar, gracias a Dios, el registro de víctimas que otros países tienen. Ya dije Colombia, dígame México, dígame Argentina, Uruguay, el mismo Brasil en esos años de dictadura. Crímenes masivos, ya ustedes saben de qué magnitud han sido allá y acá. Entonces, tiene que haber un principio de racionalidad. No estoy planteando un esquema de impunidad, sino de saber aprovechar la oportunidad. Tiempo habrá para las comisiones de la verdad. Las víctimas no se borran. Es casi imposible pedirle a una persona, a una familia, a un grupo humano, político, que se olvide o que aparte
su pérdida humana, su descalabro, su tragedia infinita, para sentarse a pensar en el país. Pero la mejor manera de honrar a todos los que marcharon, a los que perdieron la vida, a los que fueron asesinados, a los que estuvieron presos, a todos los que fueron afectados, es que logremos imaginar un país distinto para los sobrevivientes. Estamos a solo minutos de empezar un proceso, minutos históricos, es una figura apenas. Todo depende de la capacidad con la cual seamos de ver en qué condiciones estemos para ver la grandeza nacional, el país de las oportunidades, el país en el cual todo ha sido abundante. Estamos en la oportunidad de reencontrarnos con nuestro destino. Y todo comienza con un proceso de toma de conciencia nacional. La política es la más importante de las actividades. Hace 20 y tantos años, en programas como este, yo advertía que cuando se equivocaba un arquitecto, se desviaba el edificio. Un mecánico, había un accidente en el carro, pero cuando se equivocaba un político, lo pagaba una generación. Fíjense cómo hemos pagado las culpas de accidentes políticos, cómo hemos sufrido. Pero sobre la base del sufrimiento, de los descalabros, de los fracasos, de todo lo que ha vivido el alma nacional venezolana, dentro y fuera, aquí y allá, a favor o en contra, sobre ese sufrimiento, Venezuela ahora es más fuerte, tiene más oportunidades y todos debemos caminar hacia el encuentro de un destino que irrenunciablemente va a ser provechoso, promisorio, satisfactorio para todos. Hasta la próxima vez, cuando seguiremos profundizando esta tesis política para Venezuela en transición.